o hay una parte más que conocer de este tema, de esta IEPI nutricional. Entonces, una de las características de esta IEPI, dice, su nombre es nutricional clínico. Pero ahora vamos a ver, en práctica corregíamos o aprendíamos el manejo de las correcciones de una desnutrición leve moderada sin complicaciones, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son los pasos iniciales o tratamientos iniciales para poder hacer el manejo de una desnutrición severa y cuáles son las contraindicaciones en ese manejo. Eso es lo que más vamos a resaltar en este tema teórico, ¿sí? Pero por lo demás tenemos que conocer o decir que en este tema esta IEPI presenta algunas actualizaciones que anteriormente lo que se fijaba en esta etapa eran las enfermedades más frecuentes que resaltaban, como las neumonías, las diarreas, otitis, mastoiditis, etcétera, todo lo que ya hemos conocido en práctica. Pero ahora las actualizaciones son exclusivamente dirigidas a este aspecto de desnutrición, o sea, deficiencias nutricionales. Por eso es que en esta IEPI vamos a identificar esas diferencias sobre la desnutrición aguda y crónica, ¿no? En estos dos aspectos. En estas edades, empleando ciertos indicadores, que aquí van las primeras preguntas de examen para este tema. Estos indicadores que son los más importantes, ¿no? Peso para la talla y la talla para la edad. Pero acá hay un dato importante. Dice, y el indicador ideal de la desnutrición es que la talla para la edad. Esta es la que se ha utilizado bastante para poder tratar los diagnósticos sobre la talla para la edad, que es el indicador ideal, como decíamos, pero para aquellos que nos ayudan a identificar una desnutrición crónica, ¿no? Avanzada, porque la talla, dijimos en práctica, que no es una situación que se verifica de la noche a la mañana, sino que ya hay un tiempo muy prolongado en la cual se manifiesta estas características de nutrición. Por eso es que luego de verificar los signos de peligro en este IEPI promueve la identificación del estado nutricional del niño, que comprende entre estas edades, 2 meses a los 5 años de edad. Y posteriormente vamos a ver las enfermedades más frecuentes que se asocian a los síntomas principales, como la tos, las neumonías, diarreas, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos visto en la parte práctica. Entonces, este es todo el temario que implica hablar sobre un IEPI nutricional clínico, que eso ya lo hemos desglosado en las clases prácticas. Entonces, pero principalmente estas edades que comprenden entre los 2 meses y 5 años, usted siempre va a ver en la consulta pediátrica que vienen por estas características, o vienen por fiebre, o vienen por tos. Entonces, ustedes ni bien ingresan estos pacientes, usted va a identificar claramente cuál es el motivo de su consulta en estas edades. Entonces, típicamente en estas edades se marcan las enfermedades como las neumonías, las diarreas, fiebre, otitis, problemas de oído, malaria, ¿no? Relacionado a los signos más graves como la rigidez de nuca, que son signos de peligro que se identifican antes de evaluar el estado nutricional. Por eso es que lo más típico que vamos a poder ver son estas 3 características. Pero entonces, ¿qué más continúa? En este tratamiento, como lo hemos visto también en práctica, hemos implementado la utilización del ATLU, que por cierto ayer varios olvidaron colocar el tratamiento principal por el cual hemos aprendido a hacer una desnutrición, un tratamiento en la desnutrición leve moderada sin complicaciones. Le pusieron todo, pero menos ATLU, ¿no? O sea que ese niño va a seguir desnutrido, le pueden decir. A ver, entonces, ese es el tratamiento terapéutico más importante, por decir así, porque si no estuviera en esa condición, no estuviéramos empleando este tipo de alimento. Las dosis estaban correctas, en algunos que he podido ver en los exámenes, ¿no? Así a largo rasgo, y por eso es que todavía no les puedo hablar de una nota, porque todavía no se ha terminado de evaluar, pero así a largo rasgo, algunos han puesto de todo lo han cargado a ese niño, ¿no? Pero el ATLU no estaba lastimosamente, pero algunos sí. Pero bueno, entonces, dice en esta de nutrición leve vamos a recomendar las alimentaciones adecuadas para la edad. Eso es específicamente lo que se hace, y eso hemos visto en la práctica, que hemos tratado de hacer las indicaciones ideales, adecuadas, de acuerdo a la edad, pero después del uso del ATLU, ¿no? Entonces, pero hay algo importante que también se hace en esta condición, es el seguimiento.
seguimiento, en estos niños vamos a evaluar la ganancia del peso. ¿A través de qué? Este formulario que nos habla teóricamente de esta presentación, este formulario nos va a ayudar a evaluar la ganancia del peso, que es lo más importante de tratar o de hacer el tratamiento en estos niños con estas ciertas desnutriciones leves moderadas sin complicaciones, ¿no? Entonces ya sabemos que esta clasificación de diagnóstico se refiere a que este niño está pasando por un déficit nutricional que no está asociado a ninguna otra patología, pero sin embargo aquí vamos a hacer el seguimiento. Entonces vamos a colocar los datos, el peso, la talla con la que está iniciando el tratamiento, con la que vamos a corregir efectivamente o tomar las medidas terapéuticas. Entonces, en el primer control vamos a hacer la misma dinámica, ¿no? Vamos a evaluar el peso, la talla y vamos a hacer la alimentación de acuerdo a la edad. Por eso acá aquí dice recibe lactancia materna. Si hablamos de que es un niño entre los 2 meses hasta los 1 año de edad, tenemos que evaluar esta condición. Pero si es mayor a los 6 meses de edad, aquí vamos a hablar de algo más aparte de la lactancia materna, sino también la alimentación complementaria, el ATLU, el zinc, las chispitas nutricionales y el NutriBebé, ¿verdad? Algunos he visto que en el examen le ponían, se olvidaban de una de las letras y ya se le terminó más o menos el mundo, ¿no? No se acordaban de una de las letras de ATLU. Ahorita me estoy acordando de eso, viendo esta sigla. Entonces, estos son los pasos que se siguen con estas indicaciones que se debe evaluar en cada control o en cada seguimiento que se va a verificar en estos niños. Pero después hay algo más importante que también no se debe excluir en el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes que vamos a hablar que están en esta condición de desnutrición leve moderada. Lo que vamos a hacer es verificar si presenta algún signo de peligro, porque de lo contrario, si estamos hablando de que está manifestando una complicación, entonces el seguimiento se suspende y se hace una referencia hospitalaria. Y hay otras condiciones en las cuales también vamos a determinar estas características. O si manifiesta alguna de estas enfermedades más frecuentes de acuerdo a la edad. Entonces vamos a verificar también en cuanto al seguimiento, evaluar el peso y la talla, lógicamente, que son las medidas más importantes para evaluar en estos niños. Ahora, si este niño dice, vamos a determinar cuál va a ser la conducta en cada uno de estos seguimientos. Si este niño no recupera el peso y también se asocia a una enfermedad que en este seguimiento, en este transcurso se llega a ver, entonces vamos a cambiar la conducta. Por eso es que vamos a hacer referencia hospitalaria. Esas son las características que podemos tomar en cuenta en cuanto a estos seguimientos. Entonces el seguimiento se lo realiza a los 7 días y posteriormente a los 15 días. Entonces, una vez que vamos ganando peso, los controles se van haciendo más alejados y terminamos haciendo controles según el cronograma de atención. Este es el ATLU. Son niños que están en este estado de desnutrición leve moderada sin complicaciones. Por eso es que parece que esto es video que se me colgó. Entonces, esas son las características de indicaciones. Además de este cuadro, les quería mostrar ahora enseguida cuáles son algunas de las próximas clasificaciones que podemos ver en este tema y después continuar con las indicaciones que les mencionaba sobre qué medidas tomar desde el inicio del tratamiento en pacientes severos, que vienen con una condición severa. Bien, entonces, ¿cuál es el indicador ideal? Talla para idade. ¿Seguro? Sí. Ahí. Entonces, en este programa se menciona justamente una de las indicaciones terapéuticas, como ya lo hemos conocido, NutriBebé, chispitas nutricionales, pero una de las más principales e importantes es la utilización del ATLU. Por eso es que en estas adecuaciones
momentos en los cuales se puede adquirir una enfermedad en estos tiempos, en este proceso de tratamiento. El tratamiento, la evaluación y el seguimiento de estas desnutriciones, como lo hemos visto en el formulario anterior, el empleo de los suplementos nutricionales de acuerdo a la edad y el empleo del ATLU, ¿no? Según las dosis ¿cómo eran? De 2 a 5 dosis. ATLU. Bien, entonces, promoción sobre el uso del alimento complementario, esos son como medidas preventivas, acciones preventivas para evitar estos cuadros de desnutrición. El empleo del zinc se ha aplicado en estas edades menores de 2 años, donde se introduce la suplementación de zinc, pero sobre todo aquellos pacientes que presentan talla baja para la edad, ¿no? Entonces están en una situación todavía aguda, que no ha evolucionado, pero son indicaciones o medidas terapéuticas para evitar estas situaciones que pueden llevar a estados de cronicidad. Entonces vamos a evaluar la alimentación que se va a enfatizar en estos niños menores, que son los lactantes, a la corrección de la lactancia materna para el niño de estas etapas, ¿verdad? 6 meses de edad. Con solución ante estos problemas de la alimentación o la lactancia materna, de esta manera también se incluye algunas medidas o cuadros sobre la alimentación de acuerdo al periodo que se va avanzando a partir de los 6 meses de edad, como alimentación complementaria y las recomendaciones que se debe seguir semana a semana. Y eso lo hemos visto en los cuadros anteriores en la parte práctica, que son generalmente alimentación de fácil ablactación y fácil digestión. Entonces, ¿qué más podemos ver? En estas características, aquí estamos viendo que la lactancia materna viene a ser el alimento principal hasta los 6 meses de edad, por lo menos, ¿no? El alimento principal, o incluso se toma en cuenta que hasta los 1 año de edad, es decir, hasta los 12 meses. Pero de aquí en esta etapa, ya la lactancia materna ya no viene a ser un alimento principal por encima de los 1 año de edad, sino el alimento complementario. Entonces, esto es lo que vamos a comentar, que dentro de las actividades de la alimentación en estas etapas son algunas de las recomendaciones que se debe seguir juntamente con la alimentación complementaria que estamos viendo. Entonces, en estos cuadros vamos a añadir que dentro de las evaluaciones o los percentiles gráficos que se utilizan, está también evaluar clínicamente el estado físico en relación a las anemias, ¿no? Entonces, la palidez palmar severa, que juntamente se evalúa y se diagnostica en una desnutrición aguda severa. Esta clasificación nos va a dar una indicación inmediata, que es la referencia inmediata de estos pacientes con estas condiciones. Entonces, a estos pacientes hay que hacerles controles rutinarios, hemograma para poder evaluar la hemoglobina justamente de este niño, pero corregir la alimentación básicamente. Por eso es que hablamos del hierro a través de las chispitas nutricionales, ¿no? A partir de los 6 meses de edad. Entonces, este cuadro patológico, a lo que se hace llamar desnutrición infantil, es un cuadro que va a estar provocado por la falta de ingesta o mala absorción de los alimentos. Entonces, estas son las características que estamos específicamente tratando. Los percentiles que se van a dirigir a la relación que tiene el peso para la talla para la edad y el peso para la edad. Esos son los criterios que se manejan en pediatría para poder evaluar estos estados nutricionales. Y ahí tenemos la talla para la edad. Entonces, esta es la clasificación, este es el cuadro que hemos conocido como la clasificación en pediatría, en las clases prácticas, para evaluar cuál es la desnutrición, el nivel o el grado de desnutrición que tienen o las deficiencias que tienen estos niños. De igual manera, el peso para la edad según el sexo, ¿no? Entonces, estos percentiles son utilizados posteriormente a hacer el peso, la talla, nos vamos directamente, y la temperatura, y nos vamos directamente a evaluar el nivel del estado nutricional en el que se encuentran estos niños. Entonces, esas son las referencias que se utilizan, conocidos como percentiles gráficos o tablas, que nos ayudan a diagnosticar y tomar en cuenta este tipo de clasificación. Según la clasificación de estos estados nutricionales, lo vamos a conocer como causas primarias y secundarias de acuerdo a la evolución aguda crónica y de acuerdo a la gravedad leve, moderada y severa. Entonces, de acuerdo a esta clasificación como causas primarias o secundarias, podemos saber de que se originan por una mala alimentación, se originan también por causas de debilidad,
pueden ser factores hereditarios, también puede haber poco crecimiento o retardo del crecimiento, y estas generalmente van a estar asociadas a enfermedades. Entonces hay niños que consecutivamente pasan de una enfermedad a otra, o hacen, por ejemplo, diarrea y a los 1 o 2 meses nuevamente están cursando con la misma patología. Entonces estos casos se tienen que clasificar de acuerdo a esta manera y se tienen que tratar correctamente, enfocado en la alimentación de acuerdo a la edad. Tipo de evolución aguda crónica, de esta manera se ven problemas relacionados con el sistema digestivo, no tienen, dice, alimentos, por eso es que suceden vómitos, diarreas, que son las patologías o las clínicas más consecutivas en estas etapas, y también hay acciones desmedidas de bajar de peso, ¿no? Entonces en estas condiciones también se puede ver un retraso del crecimiento, y de acuerdo a la evolución, la gravedad, mejor dicho, leve, moderada y severa, podemos ver estas complicaciones, la falta de ingesta de los alimentos. Por eso es que vamos a conocer que una de las patologías que llevan a cuadros tan severos como el paciente marasmático es aquel que ha perdido el apetito. Entonces, dentro de las primeras indicaciones, lo primero que vamos a tratar de recuperar en este paciente es el apetito. Entonces, por eso es que los llevan a cuadros graves o severos, ¿no? Entonces, el tiempo en malas condiciones, hay un tiempo muy prolongado, por eso es que hablamos que los pacientes severos que llegan a estas condiciones van a llegar en esas condiciones porque ha habido una evolución muy larga, muy prolongada, que los ha hecho llegar a ese nivel. Ya no se absorben o no se retienen los alimentos, son las características de acuerdo a la gravedad en esta clasificación, conociéndola como leve, moderada, severa o grave, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de un niño desnutrido? Un niño desnutrido tiene estas características. En primer lugar, bajo peso, ¿no? El niño siempre está activo, pero en este caso este niño no tiene ganas de jugar, está hipoactivo, tiene características de que se cansa rápido, es un niño irritable, ¿no? Un niño irritable. Las enfermedades, lo más visible en estas condiciones de un niño desnutrido es que las enfermedades consecutivamente lo están atacando. Siempre hay una enfermedad activa en esos niños en periodos cortos que se asocian a estas características. Ya hemos visto o hemos repetido consecutivamente que dentro de las características de un niño desnutrido hay complicaciones que se pueden dar a largo plazo. Por ejemplo, una de las características es que mencionábamos que estos niños a la larga se quedan con una estatura baja, tienen dificultades con el aprendizaje, pero entre otras características también tienen mayor afectación en el aparato circulatorio, pacientes diabéticos, hipertensos, ¿no? Mayor probabilidad de padecer estas enfermedades. Entre otras características, la obesidad también. Obesidad porque son niños que tienen dentro de su alimentación o dentro del menú alimenticio de estos niños más alimentos con calorías que proteínas. Entonces eso lo vamos a ver enseguida por qué. Problemas motrices y coordinación, piel flácida. Por eso es que una de las características de estas enfermedades más severas que podemos ver más adelante, como el Kwashiorkor, van a haber afectaciones o características específicas como afectaciones en la piel. Entonces una de ellas, cuando vemos un niño desnutrido, van a tener físicamente estas condiciones: una piel flácida, un color pálido, ¿no? La tonicidad muscular igual va a estar afectada. Entonces esas son las condiciones. Ahora nos adentremos a evaluar las características de un paciente marasmático. Un paciente marasmático, así como ustedes ven, el aspecto, sabemos que viene por una deficiencia calórica proteica, ¿verdad? Este paciente marasmático. Estas son las condiciones más severas de esta situación deficiente que se puede ver en estas patologías o en esta IEPI que habla sobre el aspecto nutricional. Entonces, este niño va a tener una característica de un rostro envejecido. Por eso es que hablaba de emaciación visible. No sé si a ustedes les tocó, pero piel y hueso es la característica, ¿no? Físicamente hablando. Otra de las características dice que este niño es muy pequeño para su edad. Este niño, estas son las condiciones más difíciles de sacar. En estos niños lo primero que hay que hacer es recuperar el apetito. Cuando lo llevamos a un proceso
de internación, un tiempo de internación que es un tiempo largo, es un tiempo prolongado, que no es cuestión de 1 o 2 semanas, ¿no? Entonces, esas son las características. La pérdida de peso se da de forma crónica, o sea, el peso bajo lo ha mantenido mucho tiempo. Entonces, esa es otra de las características que podemos observar en estos niños. Pero el kwashiorkor, la deficiencia es diferente, por eso es que los rasgos físicos también son diferentes. Dice que se caracteriza por tener edematización, por eso es que usted lo ve, carita redonda, abdomen abombado o globoso, ¿verdad? Y los miembros inferiores también edematizados. O pueden venir en una variación mixta también, ¿no? ¿Por qué hace edema? Déficit de albumina. Y al fin. Por 5 puntos para el examen final. ¿Por qué dice que tiene hiperaldosteronismo? ¿Qué sucede con la aldosterona? La aldosterona es aquella hormona que ayuda a regular los líquidos, ¿no ves? Entonces, por eso es que cuando hay un hiperaldosteronismo se produce estas características. La presión varía, entre otras dificultades que se pueden manifestar en esta enfermedad crónica, ¿no? Entonces, son niveles elevados de hierro plasmático libre. Esas son sus características clínicas de este paciente o de la enfermedad típicamente, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, además de tener estas características físicamente hablando, estos niños tienen el cabello, dice, rojizo, quebradizo, y usted lo va a encontrar, porque esos niños tienen, visiblemente se los puede identificar de esta manera. No crece. Este niño puede estar en estas condiciones, aparentemente nutrido, pero nosotros, la parte médica, vamos a claramente identificar que esta no es una nutrición, sino una desnutrición severa, por eso es que está edematizado, ¿no? Los brazos pueden estar delgados también, tiene lesiones en la piel, ¿no? Generalmente tiene lesiones en las pielifaneras, pero el lado positivo de esta enfermedad es que estos niños recuperan rápidamente el peso, a diferencia de un paciente marasmático. Entonces, ¿cómo vamos a tratar? ¿Cuáles son los criterios de internación? Aquellos pacientes que llegan en estas condiciones severas, ¿no? Una desnutrición edematosa, un enflaquecimiento severo, grave, piel y hueso, niños con enanismo nutricional y aquellos que también se le asocian las infecciones más frecuentes de acuerdo a la edad, como las diarreas, por ejemplo, ¿no? Estos van a estar entre la curva -2 hasta la curva -3, que asociado a complicaciones. Si anulamos esta palabra, sabemos que está dentro de los percentiles gráficos, esta característica se lo puede manejar ambulatoriamente con todo lo que hemos hablado sobre las medidas terapéuticas, ¿verdad? Ustedes han escrito en su examen, pero dice que si está asociado a complicaciones, este paciente va a internación. Por eso es que estamos hablando de criterios de internación, que puede ser también preguntas de examen. Entonces, con complicaciones se consideran las enfermedades que estamos observando, que ya hemos conocido en la parte práctica. ¿Cuál es el manejo o el principio de los manejos de este paciente intrahospitalariamente, ¿no? Es un compromiso serio, dice el general, para estos tipos de pacientes graves desnutridos, ¿no? Donde debe estar colocado en una área especial con estas características. Estos pacientes son los niños. En estos pacientes pediátricos, el manejo para hacer este tipo de corrección de la enfermedad incluso tiene que estar en un ambiente temperamentado. Por eso dice que los cuidados son especiales para este niño. Entonces debe estar colocado en la ventana, debe haber una temperatura ambiente, dice, no cuidar, evitar las venoclisis. Enseguida vamos a entrar a cuáles son los tratamientos apropiados y cuáles son los tratamientos inapropiados. Evitar las venoclisis, sí, se tiene que evitar hacer tratamientos endovenosos. El tratamiento inicial se trata de hacer la conducta, tomar la conducta una vez ingresa al hospital
y se termina por lo menos de acuerdo a la evolución o la respuesta de la evolución en el paciente entre las 2 semanas hasta las 7 semanas. Una vez que ya haya recuperado el peso, se hace el seguimiento continuo en casa a través del formulario que hemos visto anteriormente, cuando ya ha recuperado el peso estos niños, ¿no? Entonces, para ningún tipo de niño, ninguna clase de niño usted va a notar en el servicio de pediatría, va a ser grato estar dentro del hospital, pero los tenemos que tener en estas condiciones bajo esta evaluación continua. ¿Por qué? Porque es un estado crítico para la salud de ese niño. Pero cuando ya ha recuperado el peso, entonces podemos dar de alta, pero haciendo un seguimiento según el cronograma de atención para este tipo de enfermedad. Entonces aquí estamos adentrándonos entonces ahora a ver, esto seguramente ya lo han visto, vamos a recordarlo, algunos que tal vez no, pero es importante reconocer cuáles son los tratamientos indicados o apropiados. O sea, esta columna nos va a hablar de los tratamientos indicados que se debe iniciar al momento de hacer la conducta en estos pacientes en esta etapa de internación. ¿Por qué? Se dice, vamos a ver que hay diferentes sistemas que se van a ver afectados en estos niños en una condición severa. Ahora estamos viendo ya lo severo, ¿verdad? No estamos viendo aquella condición que hemos tratado, que hemos manejado en práctica. Estos son pacientes severos, donde dice que estos sistemas a nivel de hígado, por ejemplo, hay una gluconeogénesis, ¿no? Entonces, por eso es que disminuida. Por eso es que a estos pacientes el tratamiento inapropiado, o sea, la conducta que no se debe hacer inicialmente es aumentar una dieta rica, dice, en proteínas desde el inicio. Por eso es que les mencionaba que lo primero que se tiene que hacer en estos niños con una desnutrición severa es recuperar el apetito, ¿no? Pero tampoco se va a dejar de alimentar. La alimentación va a ser en pequeñas cantidades, día y noche, ¿no? Para evitar las hipoglucemias, ¿no? Como parte de la complicación de estos tratamientos inapropiados o las conductas inapropiadas que se siguen como tratamiento conducta inicial dentro de la intervención hospitalaria en este paciente. Dentro del aparato genitourinario también va a estar disminuido ¿qué? El filtrado glomerular, ¿verdad? Por eso es que estos niños evitamos endovenoso, evitar el tratamiento endovenoso como tratamiento inicial para evitar las insuficiencias cardíacas o la sobrecarga. Entonces son las complicaciones que se dan en los diferentes sistemas cuando hacemos tratamientos o tomamos conductas inadecuadas. En el aparato digestivo la motilidad va a estar disminuida. Imagínense ustedes cómo se siente cuando ayunan por un periodo largo de tiempo y después continúan o quieren recibir alimentación. Cuando usted recibe, por ejemplo, después de haber ayunado unas 24 horas, póngale, usted se alimenta de un alimento pesado, ¿cómo se siente el estómago? Distendido, se distiende rápido, ¿verdad? Entonces hay una complicación en la mala tolerancia. Imagínense, estos niños son niños que tienen una desnutrición crónica, ¿no? Mucho tiempo han tenido su apetito disminuido. Por eso es que dentro de los tratamientos inapropiados no es administrar dietas ricas en proteínas, porque ¿qué vamos a provocar? Una mala tolerancia, o sea, una distensión abdominal. Entonces el tratamiento indicado estamos viéndolo en este cuadro. En pequeñas cantidades, similar a una hidratación, por ejemplo, ¿no? Pequeñas cantidades, de esa manera puede ser tolerable, ya sea la alimentación o los líquidos en este caso. Y en el sistema inmunológico, lógicamente, si es un niño desnutrido por sí solo, un niño sano es una población vulnerable, ¿verdad? Es inmunosuprimido. Ahora súmele esta condición, estado de desnutrición crónica. Entonces, lógicamente, el sistema inmunológico va a estar disminuido. Por eso es que hay que administrar hierro. Ahí está otra pregunta de examen. Administrar hierro en la etapa inicial como conducta inicial en estos pacientes con un estado de desnutrición severa está contraindicado porque vamos a provocar complicaciones o sepsis. Por eso es que dentro de las conductas iniciales es cubrirlos con antibióticos a estos pacientes, ¿no? Porque estamos viendo que las enfermedades en cualquier momento puede ser una complicación. Y si hablamos de un tratamiento intrahospitalario, las infecciones nosocomiales son más graves aún. Entonces, esas son las
indicaciones que se deben tomar en cuenta o el tratado que se debe manejar en estos pacientes en este tipo de condiciones. Manejar para los desnutridos severos antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y evitar las infecciones cruzadas y tratar las lesiones de la piel. ¿En cuál de los dos? ¿Marasmático o Guayot? ¿En cuál de los dos hay lesiones en la piel? Guayot. Muy bien. Entonces, este es en resumen lo que hemos hablado, lo hemos visto por sistemas en los cuadros anteriores, hemos visto las conductas inapropiadas, pero este cuadro nos va a hablar sobre el manejo adecuado, paso a paso, de todo este tiempo o proceso de internación que tenemos que tener en cuenta con este tipo de pacientes, ¿no? Crónicos o severos. Entonces, las conductas iniciales, aquí lo vamos a ver, evitar las hipotermias, las hipoglicemias, por eso es que la temperatura incluso debe estar ambiente, dice, ¿no? Evitar las deshidrataciones, corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Tratar las infecciones en caso de que lo haya, sin hierro, dice, ¿no? Por si acaso, sin hierro, ¿no? Tratar, corregir las carencias micronutrientes, es decir, la alimentación en pocas raciones en varias oportunidades al día y noche, pero sin aplicar hierro. Primero se recupera el apetito y una vez que va haciendo una ganancia de peso, entonces vamos a hacer el tratamiento aproximadamente a la segunda hasta la sexta semana de internación, ¿no? Entonces aumentamos la alimentación una vez que hayamos ganado el apetito en estos niños y en todo el proceso, en todos estos tiempos hay que hacer una alimentación activa perceptiva en estos niños. Entonces esas son las indicaciones, un poco más de los cuidados, las recomendaciones generales sobre la alimentación de estos niños, la higiene, la alimentación activa perceptiva y la elección de los alimentos que tengan alto valor nutricional para esta etapa infantil. Y ahí hemos visto un poco el NutriBebé. Entre otras características también vemos otras recomendaciones que se van a dar de la alimentación gradual que se debe añadir a su lista o al menú de estos niños a partir de los 6 meses de edad, ¿no? Recomendando que sean alimentos de fácil lactación. Esto es un poco de la historia clínica, una historia clínica pediátrica, donde justamente se evalúa en esta IEPI nutricional la verificación de los signos de peligro, el estado nutricional y posteriormente cada una de las patologías que podrían estar presentes en estas etapas entre los 2 meses a los 5 años de edad. Entonces aquí estamos viendo las diarreas, fiebres o otras observaciones, por ejemplo, problemas de oído o problemas de la garganta que típicamente están asociadas a las faringoamidalitis estreptocócicas o la amidalitis cultácea, ¿no? Que típicamente esas se manifiestan por encima de los 5 años de edad. Pero como estamos al borde, al límite de la edad, por eso es que se las nombra, que son otras patologías que están asociadas a la edad. Entonces, en esta IEPI vamos a verificar la palidez palmar intensa, el manejo, la autorización de los tratamientos de cada una de estas enfermedades o patologías, la sibilancia. Enseguida vamos a ver un cuadro que nos ayuda a diagnosticar asma, ¿no? Entonces, asma usted no lo diagnostica cuando escucha por primera vez o en primera instancia un paciente con sibilancia, sino que hay una conducta adecuada para poder determinar si es un paciente asmático y hay un tiempo en el cual se tiene que evaluar consecutivamente esta enfermedad o esta clínica que puede estar presente en el paciente, ¿no? Entonces, otra de las enfermedades, como las enfermedades endémicas como la malaria asociada a la fiebre, ¿no? Los procesos febriles como sin riesgo, dice, y la autorización para el tratamiento de estas. Entonces vamos a evaluar la dificultad respiratoria, que evidentemente ustedes lo conocen como aleteo nasal, estridor en reposo, ¿verdad? Esas son las características de una dificultad respiratoria que puede estar presente. Y en práctica ya hemos visto la clasificación de las neumonías, ¿verdad? Neumonías, sin neumonía, pero basado en un síntoma principal, que como hemos hablado, la tos, aparte de ser un síntoma principal, dentro de las consultas médicas pediátricas es un síntoma que al final puede desaparecer. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar en cuanto a esta presentación, en cuanto a esta característica de la enfermedad en estas etapas. La evaluación del niño, hablamos de AMPA, no vamos a ir directamente a esta presentación, continúa. Evaluamos la tos o dificultad respiratoria, esto es
hacer un diagnóstico, considerar, dice, alguno de estos síntomas o signos que puede estar presente. Ahora, por eso les decía que no solo necesita estar presente, sino que necesita verse, dice, de una manera persistente luego de 3 años. Cuando hay características de afectaciones respiratorias en la consulta médica, se hace el manejo adecuado según la clínica en el paciente, pero se diagnostica cuando ha estado presente la enfermedad o la clínica consecutivamente. Entonces, en asma, en primera instancia, no la podemos considerar como paciente asmático, sino aquel que haga periodos cortos, intercurrentes de estas características. Entonces, generalmente van a tener reacciones ¿a qué? ¿Hay alguien asmático acá? ¿O que sufre de rinitis? Lo va a entender perfectamente, ¿no? Entonces, el cambio climático, la alergia al polvo, al polen, al pelo de gato, pero cuando hay, en estos niños, cuando hay este tipo de reacción, incluso cuando hacen actividades físicas, presentan dificultad respiratoria. Entonces, a estos niños hay que prestar mucha atención y si hacen consecutivamente estas reacciones, entonces podemos determinar a través de otros estudios o métodos de diagnósticos también para certificar la posible enfermedad asmática que puede estar ya instaurada. Entonces, un factor genético también, por eso es que hay niños, incluso menores de edad, que están en este periodo entre los 2 meses, antes de los 1 año, que hacen crisis asmáticas, pero ya es un factor hereditario también, ¿no? Entonces, pero sin embargo, aquellos pacientes que hacen esta dificultad respiratoria, tos, los síntomas principales y las sibilancias, hay que evaluarlos consecutivamente, ¿no? Entonces, esa es la importancia de tratar a estos pacientes en la consulta. ¿Qué más? Bien, entonces por lo demás, ya estos cuadros finalmente son repetitivos, ¿no? ¿En qué sentido? En que ya sabemos cuál es el manejo de las diarreas. Aquí se enfoca a verificar justamente los signos de deshidratación, por eso es que conocemos los diferentes plan A, B o C, y eso es lo que efectivamente tenemos que determinar según lo que dice esta presentación, ¿no? Entre las características de una deshidratación leve, moderada o severa que se aplica de acuerdo a los planes. La utilización de los antibióticos como el cotrimoxazol, que varía entre hasta los 7 días, pero también hemos hablado sobre la ciprofloxacina en caso de disentería, ¿verdad? En el caso de del síntoma principal como la fiebre, aquí tenemos que definir en este IEPI no solamente la utilización del antibiótico, ¿no? Tratamiento pre-referencia, sino hacer un diagnóstico sobre riesgo de malaria, sin riesgo de malaria, que puede estar asociado a otro tipo de enfermedad, este síntoma principal como los picos febriles y también ante procesos virales. Entonces, en esas clasificaciones es que vamos a tratar este tipo de síntoma principal. Entonces, aquí estamos viendo lo más peligroso que se puede ver en estos niños es la rigidez de nuca, las convulsiones que son muy típicas también en la emergencia. Ustedes cuando les toque cursar o rotar el servicio de emergencia van a ver que estas características son muy típicas. Pacientes deshidratados, vienen pacientes pediátricos con fiebre o pacientes con dificultad respiratoria, son los cuadros más típicos, más comunes o los más frecuentes que se dan dentro de la consulta médica pediátrica. Entonces, por eso es que es importante evaluar, por eso es que en práctica hemos recalcado cómo se ve un niño en la que usted va a pensar hacer un plan C. ¿Por qué va a hacer un plan C? Porque está letárgico, por ejemplo, porque está inconsciente, porque además de tener un signo de deshidratación severo, este niño está en estas condiciones. Y eso es un signo de peligro. Entonces, de acuerdo a las características en las cuales se te está presentando el paciente, tenés que observar y determinar qué vamos a hacer. Entonces, para evitar tener algunas intercurrencias médicas. Entonces, problemas de oído. Dentro de esta clasificación hemos hablado sobre la ciprofloxacina, entre otros tratamientos farmacológicos, pero cuando vemos una mastoiditis, por ejemplo, ¿cómo se caracteriza una mastoiditis? Dolor de oído, aunque no haya una infección crónica, va a haber dolor de oído.
Pero, ¿cuál es el síntoma principal de una mastoidite? Edema, tumefacción retroauricular, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a estos niveles de infección grave, hacemos la utilización de estos antibióticos de amplio espectro. Esa es la característica de hacer uso en este tipo de patologías, ¿no? Observamos palpar también, observamos sobre todo la supuración, también el tímpano, si está bombado. Esas son las características que se debe evaluar. Generalmente, cuando vemos una característica, una condición severa en estos niños, el niño ni siquiera quiere que lo toquen, ¿verdad? Esa es la condición más severa. Y bien, eso es en resumen lo que podemos conocer. Como les decía, este tema está principalmente enfocado, ya les saqué una sonrisa, ¿no? Para el final sí atiende, pero en el medio se duerme. Qué vivo que son. Entonces es una manera de despertarlos, ¿no? Siempre hay que hacer algo para despertarlos a ustedes. Entonces, este tema está enfocado justamente a eso, al manejo. Vean el manejo del tratamiento inicial o algunas contraindicaciones que no se debe hacer como conducta inicial en estos pacientes desnutridos severos. Aquí ya no hablamos de nada de clasificación, diarrea, fiebre, problemas de oído, incluso enfermedades respiratorias es lo más común, pero esto se enfoca este tema se enfoca a la corrección de este tiempo de severidad o cronicidad en el paciente desnutrido o deficiente nutricionalmente hablando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ¿por qué va a haber? Entonces yo les pregunto. Como siempre, ¿no? ¿Cuál es el percentil ideal? Ya con 6 verbos. Hay el de talla para Hiperaldosteronismo Pero igual secundario. puede ser la medicación de la rutina seria, porque es la que Claro. la presión osmótica, y eso es lo que va a hacer la evitar que se inflamación porque tiene la retención de la presión arterial. Así es. Pero la central tiene siempre la Inicio no. la central. La segunda semana. Ah, claro que sí. Solo que aquí, como ustedes ven, no es solamente esa alteración, ¿no? Por eso es que es una enfermedad severa, una complicación severa. Un marasmático decimos una deficiencia, dice calórica proteica, ¿verdad? Pero miren, una deficiencia visceral, estrés oxidativo, hiperaldosteronismo, ¿no? Formación de leucotrienos, niveles elevados, o sea, es una complicación severa que se manifiesta en estos niños. A pesar de esa complicación, la característica la vemos en esta presentación, recuperan más rápido el peso. Entonces, eso fisiopatológicamente hablando es lo que tenemos que ver. En el video hablaba sobre algo así, es igual que la TLU, o son diferentes. ¿Perdón? En el video que nos encontró ahí en su diapositiva aquí muestra, entonces el RUF, ese o RUF, algo así, es igual que la TLU o son diferentes. ¿De qué video me habla? ¿De este tema? Sí, Sí, menciona la TLU, solo la TLU. solo la TLU entonces. Sí, solo la TLU. Porque decía que igual era un listo para su uso, ¿no? Pero no decía TLU, decía Debe ser una sigla de otro. Si me lo muestra más adelante, les puedo decir que específicamente. Bien, entonces hasta aquí podemos